Estás escuchando Decime la Verdad, Políticamente Rock. 12:44 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. 10 grados la temperatura, sigue nublado, mucho frío en Bahía Blanca. Ya estamos con Daniela Rodríguez. Ella es delegada del SUTEBA local y precandidata a segunda concejala por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Cómo estás, Daniela? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. Daniela, antes de comenzar la nota, te vamos a hacer escuchar una encuesta que venimos haciendo sábado a sábado en Decime la Verdad y que tiene que ver justamente con el Consejo Deliberante local. ¿Conocés la cantidad de integrantes que forman el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca? ¿Podés darnos el nombre de al menos 2 de ellos? Buenas tardes. La cantidad de concejales son 24, por eso se pide la banca 25 cada vez que una institución, una organización o un vecino quiere plantear algún tema en el Consejo Deliberante. Y por nombrar dos concejales, puedo decir María Gigliani y Romina Pires. Bueno, con respecto a la primera consigna de la encuesta, sí conozco la cantidad de integrantes del Consejo Deliberante, sí, la conozco, son 24. Bueno, después está la banca 25 para una alternativa para la participación ciudadana. Y si puedo nombrar al menos a 2 de ellos, sí, Lucía Martínez Sara, Analía López, Gisela Gigliani, Walter Larrea, Carlos Quiroga, entre otros. Buen día, decime la verdad. No conozco ninguna de las 2 respuestas a las preguntas que me realizaron. Hola, buenas tardes. El Honorable Consejo Deliberante, si no me equivoco, está compuesto por 24 concejales de diferentes bloques. Y particularmente los que más conozco por su accionar y su trayectoria son Horacio Quiroga, Paula Echeverría y Romina Pires. Bueno, estábamos escuchando la encuesta que sábado a sábado hacemos en Decime la Verdad en diferentes lugares de Bahía Blanca. Creo, y a ver, esto lo comento con el señor Nacho Ruspuru, mi compañero de programa, y ahora lo vamos a charlar con vos también, Daniela. En este sábado creo que hubo más personas que tuvieron conocimiento de la cantidad de concejales que integran el Consejo Deliberante y bueno, se dieron bastantes nombres de aquellos concejales que están actualmente ocupando el cargo. En general... Completamente. Sí. Creo que hoy fue la anomalía. Sí. Por lo general, la encuesta va casi en el otro sentido. Claro. Con mayor desconocimiento. De hecho, siempre le preguntamos a los entrevistados a qué atribuyes todo este desconocimiento, ¿no? de la ciudadanía hacia la vida institucional. Pero bueno, hoy no tenemos la excusa esa como para preguntarles a Daniela. Sí, yo se le iba a hacer igual la pregunta porque le iba a comentar que justamente este sábado es atípico porque en los sábados anteriores, en los 3 o 4 sábados anteriores que hicimos la encuesta, en un 98% aproximadamente, la gente no sabía ni la cantidad de concejales que integran el Consejo Deliberante, así como tampoco sabían los nombres propios de los integrantes. ¿A qué crees que se atribuye esto? ¿Por qué sucede? Bien, sí, bueno, por lo que escuchaba hoy, acertaron bastante, incluso saber que se renuevan la mitad, que eso muchos tampoco saben a la hora de tener que votar, y yo creo, o sea, esto interpreto que tiene que ver con lo alejado que está el Consejo Deliberante de los intereses y de las necesidades de la gran mayoría, ¿no?
es evidente que muchos sienten que no representan sus intereses, y eso hace que se desconozca o que muchas veces se diga es lo mismo, que haya 24 o que hayan 20 o que hayan 50, si en realidad no llegan a discutir, debatir las necesidades reales que sufrimos las grandes mayorías populares, un porcentaje muy alto de la población. Me parece que debe tener que ver con esa situación. Hoy sí estaba buena las respuestas porque también nombraron la banca 25, que es un derecho de los ciudadanos bahienses, y que no creo que la gran mayoría conozca también que puede acceder a esa banca para demandar determinadas cuestiones, más allá de que después te escuchen o no. En la mayoría de los casos no ocurre eso. Nosotros desde el SUTEBA incluso hemos pedido la banca 25 en algunas oportunidades, y para llevar las demandas del conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación, y bueno, es como que entra por un lado y sale por otro, pero bueno, yo creo que tiene que ver más con eso. Bien, detalle el de la banca 25 que nombrabas recién, Daniela, y agrego otro. La mayoría, el gran porcentaje de los nombres propios que se destacaron son de mujeres. Es otro sí. detalle, casi todas mujeres, salvo Carlos Quiroga y Walter Larrea, el resto fueron nombradas... Sí, a Carlos le cambiaron el nombre. Sí, Horacio. A Carlos le cambiaron el nombre, pero sí. Y lo volvieron Calle. Sí, es verdad. No sé si es un detalle menor, porque también tiene que ver con esta nueva subjetividad que se abrió allá en el 2015 con el movimiento de mujeres, y que después se fueron conquistando algunos derechos que tienen que ver más con la calle, digamos, con la movilización y la organización, que con los recintos, sea el Consejo Deliberante o el Congreso, pero sí la subjetividad ha cambiado, y me parece que hoy se reconocen estas cosas, ¿no? Que se acuerden más de quiénes son las mujeres que están dentro del Consejo, más allá de que después a los intereses que respondan es otra cosa, pero puede tener que ver con eso. Hoy ya no pasan desapercibidas las mujeres que ocupan lugares en la política. Uh-huh. Bien. Daniela, recién nombrabas al SUTEBA local, del cual sos delegada, y te quiero preguntar qué propondría el FIT en el Consejo Deliberante en cuanto a educación se refiere. Mirá, sí, soy parte soy delegada de escuela. Uh-huh. Soy delegada de una escuela donde la mayoría de las familias de mis alumnos y alumnas viven por debajo de la línea de pobreza, así que conozco la realidad, y no solamente en esa escuela, sino en varias escuelas de Bahía, y también soy parte de la directiva del SUTEBA local, que es un SUTEBA recuperado, como parte de la multicolor. Yo soy parte de la agrupación Marrón, que es parte del partido en el que milito, del PTS. Mirá, nosotros tenemos un programa para educación que viene desde provincia también, porque en el Consejo Deliberante, si bien yo creo que se tienen que empezar a discutir estas cuestiones, por eso te decía que nosotros hemos ido en varias oportunidades, no solamente al Consejo Deliberante, sino al Consejo Escolar. En principio nosotros, más desde arriba, por eso con las bancas de provincia peleamos por mayor presupuesto para educación, triplicarlo. Hoy en Bahía Blanca tenemos un fondo educativo que es una forma de un paliativo. En realidad nosotros peleamos por presupuesto provincial y nacional,
pero ese fondo educativo está subejecutado y tampoco, a veces mal ejecutado en el sentido de que ha ido para subsidiar empresas de transporte, ¿sí? Y muchas veces no sabemos dónde va ese presupuesto, ese fondo educativo. Entonces, bueno, primero empezar por eso, por tema, o sea, más allá de que hay cuestiones que vienen de provincia, en el municipio hay que discutir el problema de infraestructura de las escuelas, como llamamos a nivel provincial, escuelas bomba, porque puede ocurrir cualquier cosa. No ha pasado en Bahía lo que ha pasado en otros lugares de la provincia, o incluso ahora hace poco en Neuquén, que explotó una escuela y fallecieron trabajadores de la construcción y una trabajadora docente. No ha pasado nada de casualidad, pero no podemos esperar a que pase algo para empezar a discutir. Infraestructura de las escuelas, el tema de la alimentación de los estudiantes, los bolsones que mandan de provincia y que se habían planteado acá en el municipio son absolutamente insuficientes, no solo por la cantidad, sino por la calidad. Entonces hay que empezar a discutir esas cosas, y después a nivel provincial y nacional tomamos la campaña que levantamos desde el Frente Izquierda con Nicolás del Caño encabezando, que es el reparto de las horas de trabajo en todos los sectores de trabajadores, y 6 horas, 5 días a la semana para trabajar menos, tener más tiempo para desarrollar otros intereses, otras necesidades, y para trabajar todos, porque hay una cantidad enorme de desocupados. En docencia pasa lo mismo, 50.000 docentes sin trabajo en la provincia de Buenos Aires, y con la pandemia eso se profundizó, porque no hay actos públicos, porque no se generan cargos. Entonces también planteamos eso, el reparto de las horas de trabajo, trabajar 6 horas, 4 frente al curso, 2 para planificar, para corregir, cosa que lo hacemos pero que no está dentro del salario, para poder enseñar mejor y para que también todos podamos trabajar. Eso más a nivel general es una campaña que llevamos adelante y que tiene que ver con que todos los trabajadores y trabajadoras puedan tomar en sus manos, ocupados y desocupados desde ya, porque esto es para enfrentar no solamente la precarización laboral, es decir, cobrar igual a la canasta básica, sino también para combatir la desocupación, y eso en docentes lo venimos viviendo este último año y medio. Fue tremenda la cantidad, bueno, decía, 50.000 docentes sin trabajo o con poquísimas horas, que no llegas a fin de mes de ninguna forma. Dani, te corro un cachitín hacia el tema electoral, porque estamos a nada, ¿no? A 20 días más o menos, 21 días de la celebración de estas PASO. Y quería consultarte cuál es la importancia que le asignan ustedes a estas elecciones en Bahía Blanca en cuanto a sus expectativas y también en cuanto a la realidad para los bahienses, ¿no? Y también preguntarte por la cuestión electoral dentro del Frente de Izquierda. Se sabe que va a haber interna, efectivamente, está por un lado la lista de ustedes, por otro lado está la otra lista del MST. Esas son mis dos consultas. Bien, sí, nosotros tenemos desafío a nivel nacional, es constituirnos en tercera fuerza. En Bahía ya en las últimas elecciones fuimos tercera fuerza, y yo creo que estas elecciones tenemos que reforzar eso, y que esa tercera fuerza, en realidad lo que estamos planteando es que sea una herramienta de lucha para todos los sectores que nosotros representamos, que somos parte. Las mujeres, las disidencias, trabajadoras, trabajadores, ocupados, desocupados, la juventud precaria, la juventud estudiantil, etcétera, etcétera. Y que nuestro desafío es entrar al Consejo para poner por delante las demandas de todos esos sectores que nosotros entendemos que hoy en el Consejo no están dadas.
O sea, ni siquiera se discute las verdaderas problemáticas estructurales de la mayoría de la población bahiense. Digo, la desocupación, la precarización laboral, la falta de vivienda. Hay más de 13.000 familias que no tienen vivienda propia. Este último año, lo venimos viendo hace muchos años, pero este último año y medio vimos las tomas, por ejemplo, en el barrio La Caldera y en Don Bosco, sobre todo, que ahora están siendo perseguidos también. Y no, nada, hacen un poco oídos sordos a esa situación. Vemos que los dos bloques mayoritarios no van al hueso, digamos. Para nosotros gobiernan para los intereses de las grandes empresas del polo y el puerto, tanto Juntos por el Cambio como el peronismo. Vemos a la figura principal, que es Federico Susbieles, que es el administrador del puerto, y que este último año y medio las actividades crecieron un 35% y fue récord de ganancias el puerto. Todos los días muestran eso y contrasta absolutamente con la realidad de los bahienses, del pueblo, digamos, del pueblo trabajador bahiense. Entonces nuestro desafío es eso, es reforzarnos como tercera fuerza, pero a la vez poder entrar al Consejo y ser la voz de todos estos sectores. En esta campaña nosotros también cuestionamos el piso proscriptivo que impide que una tercera fuerza pueda entrar al Consejo. Como nosotros ya somos tercera fuerza, pero hasta ahora no hemos podido entrar al Consejo, se necesita un porcentaje muy alto, y eso favorece a que los partidos tradicionales sean los que se disputen la mayoría de las bancas en el Consejo Deliberante. Y después, por lo que preguntabas de las internas del Frente de Izquierda, nosotros desde antes de que se presentaran, un mes y medio, 2 meses antes de que se presentaran las listas, hicimos un llamado a toda la izquierda. Entendemos que esta crisis que se está viviendo, que se va profundizando y que se va a seguir profundizando, necesitaba que toda la izquierda se uniera para hacer una alternativa para estas elecciones. Hubo algunos grupos que se negaron a esa unidad, pero sí es muy importante que conseguimos que el Frente Izquierda tenga el 80% de la izquierda. Más allá de estas pasos, como vos decías, que sí va a haber paso entre nosotros, que somos los 3 partidos del Frente Izquierda, Izquierda Socialista, Partido Obrero y PTS, y la otra lista es del MST. No hubo acuerdo con algunas cuestiones de posicionamientos. Ellos tampoco saben, o por lo menos no explican muy bien a qué se debe, pero lo importante para comentar a toda la gente que nos escucha es que de cara a noviembre vamos a ir en una lista unificada, más allá de cómo salga las pasos hoy, digamos, no, porque hablan de división de la izquierda, en realidad no, vamos a unas internas, pero más allá del resultado, de cara a noviembre va a ser una lista unificada. Bien. Daniela, ya que tocaste este tema, 2 cortitas te hago yo. ¿Por qué crees que en Bahía no se ha votado con suficiente caudal a la izquierda como para que llegue a algún cargo? Y si ustedes tienen la oportunidad de ejercer algún cargo, ¿qué propuestas tienen en cuanto al arte y la cultura se refiere en Bahía Blanca? Bien, sí, mira, la cuestión del voto, nosotros nos hemos sentido, en todas las elecciones nos hemos sentido muy acompañados, porque hay un caudal de votos importante hacia el Frente de Izquierda, por eso nos hemos convertido en la tercera fuerza en las últimas elecciones, y en alguna estuvimos bastante cerca, sacando más del 7%, incluso con porcentajes, digamos, en Bahía Blanca, mayores porcentajes que en toda la provincia de Buenos Aires, digamos, hemos tenido mayores porcentajes que en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Por eso hablaba de lo que es el piso, digamos, si el piso no fuera de 8,66, nosotros ya hace rato
que tendríamos una banca o dos en el Consejo Deliberante. El tema de del caudal de votos también responde a las situaciones coyunturales, digamos. Tiene que ver con las crisis, tiene que ver con los descontentos que se pueden dar. Hoy nosotros entendemos que hay un descontento social que tiene que ver con el gobierno de Héctor Gay, pero también con el gobierno nacional y provincial del Frente de Todos, con Alberto Fernández, ni hablar después de que se desnudaran y se vieran cómo los privilegios juegan. Cuando salió lo de la foto de Olivos, que nosotros venimos denunciando los privilegios que tiene la casta política, pero ahí salió muy bien que mientras ellos festejaban cumpleaños, por ejemplo, acá en la zona desaparecían a Facundo Castro y lo asesinaban por romper, entre comillas, la cuarentena, un decreto que el propio presidente hizo que empoderaran a las fuerzas represivas. Entonces nosotros vemos y bueno, ni hablar de los trabajadores esenciales, de los bajos recursos, la precarización y la exposición que tuvieron los trabajadores y trabajadoras de salud y los esenciales que encima son informales, digamos. Entonces, a lo que iba es que nosotros vemos que está ese descontento y lo que nosotros queremos hacer es que ese descontento no lo canalice la derecha ni macrista, ¿sí? Que ya sabe que gobernó, bueno, en Bahía Blanca sigue gobernando, y sabemos cómo lo hacen y qué políticas llevan adelante. En el caso nacional, el endeudamiento con el FMI, la sumisión a la pobreza y demás, que si vuelven a ganar sabemos que eso se va a profundizar, ni con los experts ni ley que digamos que redoblan la apuesta en ese sentido. Entonces, en este caso nuestra campaña tiende a eso, que ese descontento, esa decepción, porque sabemos que muchos votaron a este gobierno pensando que iba a hacer algo distinto al gobierno de Macri. Y en este año y medio, más allá de la excusa de la pandemia, vemos que tiene que ver con las políticas que llevan adelante o no, y se vio para quienes gobernaron. De hecho, renegocian una deuda que es ilegítima, ilegal, y patalean porque Macri es malo y qué sé yo, pero siguen renegociando eso a costas de la realidad de las grandes mayorías populares. Entonces, nosotros vemos eso y queremos que eso que vean que la alternativa es por izquierda, que vamos a pelear al lado porque somos trabajadores y trabajadoras, la juventud, las mujeres, las disidencias. Esa es la campaña que nosotros llevamos adelante y que también tiene que ver con una fuerza que queremos construir desde abajo, en los lugares de trabajo, estudio, que es lo que venimos haciendo. Hablaba de Suteba, bueno, nosotros en las escuelas proponemos comisiones de seguridad e higiene, con las familias, con las auxiliares, en los distintos lugares de trabajo, comisiones de género. Todo esto tiene una organización por abajo con la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, ese es el desafío y eso tiene que ver con que nos voten o no nos voten, pero bueno, nosotros creemos que este año podemos hacer una gran elección y conquistar bancas a nivel nacional, provincial y quizás a nivel local, para poner esas bancas al servicio del pueblo trabajador. Como medidas que me preguntabas, bueno, en principio todo lo que tiene que ver con los privilegios de la casta política, decía, no puede ser que el intendente cobre cerca de 1 millón de pesos y los concejales y concejalas cobren más de 250.000 pesos, que son como cuatro salarios igual a la canasta básica, pero la mayoría de los trabajadores ni siquiera llega a ese salario, o sea, no llegan a cubrir la canasta básica. Entonces nosotros vemos que viven como ricos y que están muy alejados de las necesidades de las trabajadoras y trabajadores. Entonces,
plantear un proyecto de ordenanza para que todos los funcionarios, o sea, los concejales y el intendente cobren como una maestra o como un trabajador, que eso ya lo presentamos a nivel nacional, ya lo hacemos, porque obviamente que eso fue cajoneado, nuestros diputados cobran como una maestra y el resto se dona a distintas luchas. Por ejemplo, la banca de Nicolás del Caño donó cuando fue el conflicto de Burgos a los trabajadores de Burgos, cuando fue el conflicto de Cargill, o cuando se tomó la fábrica Prima, hubo donaciones, digo, bueno, a nivel provincial y a nivel nacional. Sabemos que hay una ley de municipalidades, la ley orgánica de municipalidades, y en ese sentido nosotros planteamos la derogación de esa ley orgánica, y ahí entra en juego mi compañera Lorena Savioli, que va como candidata a diputada provincial por la 6ª sección. Y después nosotros planteamos tasas extraordinarias a las fortunas del polo, del puerto, de los especuladores inmobiliarios y rurales, y eso, ahí voy a la pregunta específica que me hacías, a lo que tiene que ver con cultura. Nosotros vemos que hoy la cultura se toma, digamos, que está considerada como una cultura como privilegio, digamos, de unos pocos. Es decir, no el acceso a todos y todas, desde precarizar a los propios trabajadores de la cultura. Es decir, nosotros vemos a los talleristas de los barrios que son contratados por prestación de servicios, es decir, que en este año y medio de pandemia, si no tenían sus talleres, no cobraban. Desde ahí a los del programa Envión, que ya sabemos lo que ha pasado, desde incluso despedirlos, así que en principio eso va para la cultura y para todos los sectores de la municipalidad, de salud y trabajadores del municipio, el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras. Uno de los primeros precarizadores es el municipio. Entonces, partiendo de esa base, y que ese impuesto a las grandes fortunas, además de ir para educación, para planes de viviendas, para las familias que no tienen acceso a la vivienda, para salud y demás, también haya para cultura, para que haya subsidios a todos los teatros barriales, salas, peñas, espacios culturales que ya existen, y también para construir nuevos en los distintos barrios, que todos los barrios populares de Bahía Blanca tengan acceso a la cultura. Y bien, bueno, y privilegiando también, esto no desde arriba, sino que haya un consejo de artistas, de trabajadores de la cultura, que sean los que realmente digan cómo, cuándo, dónde llevarlo adelante, digamos. Hoy hay poco de eso, hoy no se escucha a quienes trabajan en la cultura, o talleristas o lo que sea, de los barrios, cuáles son las necesidades que tienen para llevar adelante. Entonces me parece que por el lado de la cultura vamos hacia por ese camino. De que el arte sea para todos y todas. Totalmente. Bien. Sabemos que es difícil en este sistema, pero por lo menos tender a tener políticas públicas que hagan que el acceso al arte y la cultura no sea solamente para un puñado de privilegiados. Bien. Daniela. Bueno, y después ni hablar del fondo de las artes, que no sabemos que cobran a los espectáculos masivos para aportar a los locales, pero esa plata no sabemos realmente dónde va. Bueno, ya a principio de año renunció la secretaria de Cultura por la denuncia que hicieron los compañeros de las ramas artísticas, y además por mal manejo de todo, pero quien está hoy sabemos que es lo mismo. Entonces, bueno, por eso es necesario que los propios artistas y trabajadores de la cultura también tomen en sus manos
todo lo que tiene que ver con el presupuesto, cómo, cuándo y dónde llevarlo adelante, como te decía recién. Bien. Daniela, nos van a quedar montones de preguntas por hacerte, seguramente o te vamos a invitar a vos o algún otro referente de la izquierda, pero bueno, te agradecemos por supuesto por haber pasado por los micrófonos de Decime la Verdad. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, eso que vos decías, nuestras listas están formadas por trabajadoras y trabajadores de los distintos sectores, docentes precarizados, las mujeres y disidencias que fuimos parte del Ni Una Menos, de la Marea Verde, que conquistamos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esas son nuestras listas, pueden leer todos los nombres y van a saber en qué lugar hemos estado siempre, y a cualquier referente que llamen de nuestras listas está bien, porque digo, tenemos un proyecto en común, un programa en común que tiene que ver con invertir las prioridades, y eso significa dejar de gobernar para los intereses del Polo y el Puerto, sea del Frente de Todos o de Juntos, ahora se llaman Juntos, y poner por delante las demandas del conjunto del pueblo trabajador y del pueblo pobre. Bueno, te agradecemos entonces por haber pasado por Decime la Verdad y te mandamos un gran abrazo y un buen fin de semana. Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes y también un buen fin de semana. Gracias. Vamos a una tanda y ya estamos con Buffet de 15.